Esta es la predicación del domingo 9 de enero de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje que vamos a leer para nuestra predicación está en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículos 1 al 11, que dice así: Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os diga». Allí había 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete». Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Al principio de esta temporada, cuando comenzábamos el leccionario narrativo de este año, ya por mediados de septiembre, hicimos una predicación que llevaba por título Un nuevo comienzo. Y en aquella ocasión compartía el siguiente pasaje del texto de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3, que decía, o que dice: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que representaba esa cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye». Como digo, esto lo leíamos al principio de este año, de este calendario cristiano, y hoy estamos a comienzos del nuevo año 2022. Así que es un buen momento para recordar lo que proponíamos en aquel momento, estos versículos que pretendíamos que fueran nuestra guía en este nuevo año, en este eh, calendario cristiano, eh, para que nos acompañara en toda nuestra travesía. Y es buen momento, como digo, en este comienzo del año 2022 para recordar lo que nos propusimos entonces y para plantearnos como Iglesia cómo encarar los desafíos, los retos que el Señor nos traiga en nuestro nuevo año. Ya vamos a cumplir 2 años de pandemia. Todas las cosas que nos han ocurrido y que nos siguen ocurriendo hubieran sido impensables no hace tanto. Y este nuevo año no se presenta con menos incertidumbres que lo que hemos dejado atrás. La vida de la Iglesia y de las iglesias en general se nos ha hecho muy complicada, igual que la vida de las familias y el resto de la sociedad. Por eso necesitamos la ayuda y la dirección del Señor, para, como dice el texto de Hebreo, que nuestro ánimo no se canse ni desmaye, porque es cierto que es posible
que en todo este mar de confusión, de desinformación, de informaciones contradictorias, de alejamiento, de aislamiento, porque una de las cosas que nos está ocurriendo a todos en mayor o menor medida es sentirnos aislados, sentirnos encerrados, más allá de que podamos o no estar confinados en un momento determinado. La mascarilla, la distancia, el no poder juntarte con otros, esto nos está aislando cada vez más unos de otros. Claro que este año representa grandes desafíos. Y en medio de esto, pues cada uno tiene también sus propias circunstancias personales, familiares, laborales, vitales, que no cesan, que no cambian, que no se paran como el resto de la vida, ¿no? Necesitamos la ayuda del Señor y la dirección del Señor. Y esta es nuestra oración en esta mañana. Que el Señor nos ayude, ¿no? En el pasaje de hoy de que hemos leído del Evangelio, nos encontramos con una escena profundamente cotidiana. María, la madre de Jesús, el propio Jesús y sus discípulos han sido invitados a una boda. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que, bueno, pues Jesús, sus discípulos, los primeros cristianos, tenían una vida normal y corriente como cualquiera que podía vivir en aquella época, igual que nosotros. Sin embargo, en esta escena cotidiana del Evangelio, nos encontramos con algo imprevisto, que es que en esa boda se acaba el vino. Esto suponía algo más que una simple contrariedad o una simple molestia, ¿no? No se podía ir ahí al supermercado a comprar reponer lo que faltaba. La dimensión de este hecho, de esta circunstancia, no es como la podamos tener en nuestra sociedad contemporánea. Tenía una trascendencia mayor porque suponía que los anfitriones de la boda, precisamente porque ese vino se acabara, adquirían vergüenza y suponía un deshonor para ellos, delante de sus vecinos, de sus amigos. Ya hemos explicado muchas veces cómo esta sociedad del siglo I, pues se maneja en dos polos, el honor y la vergüenza. Y como lejos de ser simplemente unos adjetivos, una categorización, vehiculaba el mundo de sentido de esta sociedad en torno a este binomio. Y adquirir vergüenza era no solamente un aspecto de marginación social, sino de incapacitación, alteraba la posición de la persona en la sociedad, relaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Así que el adquirir vergüenza significaba que perdía pues, estos anfitriones de la boda credibilidad social, podríamos decir, ¿no? Y por lo tanto, su lugar entre sus vecinos, entre sus amigos, sería pues, alterado. Esto para nosotros es difícil de entender porque vivimos en una sociedad completamente distinta, con una cultura completamente distinta, que se rige por otros patrones. Pero es importante tenerlo en cuenta. Después de todo, si no habían sido capaces de proveer vino el día de su boda, pues difícilmente podrían ser dignos de honor y de estima en otras circunstancias. ¿Cómo se iba a poder confiar en estas personas, no? Jesús, después del ruego de su madre, decide intervenir para corregir aquella situación de deshonor, como en tantas otras ocasiones también que se nos presenta en el Evangelio, que Jesús está corrigiendo esas situaciones de deshonor como una forma de intervenir, de salvar a esas personas en esas condiciones culturales y sociales concretas. Más allá de la situación en sí, esa situación problemática le sirve al evangelista Juan como trasfondo para presentarnos el primer signo
que nos mostrará no solo quién es Jesús, sino aquello que Él viene a traernos. Ya en el prólogo que vimos hace 2 semanas, se nos presenta quién es Jesús y cuál es su misión. Pero ahora va a ir, digamos, explicándonos, desglosándonos la dimensión de lo que esto supone, de lo que ya se ha presentado ahí en el prólogo. Toda la primera parte del Evangelio de Juan, hasta el capítulo 12, está articulado en torno a una serie de signos o de señales que están apuntando precisamente quién es Jesús y qué es lo que Jesús viene a desarrollar, a traernos, a hacer presente, ¿no? Estos signos apuntan a la realidad de Dios viniendo hasta nosotros. Y el hecho de la boda de Caná en Galilea es el primer signo, la primera señal que sirve al evangelista para explicarnos quién es Jesús y qué es lo que Él está haciendo. Pero claro, para entender este relato necesitamos quitarnos las gafas de nuestra propia cultura. Muchas veces intentamos explicar no solo las claves culturales y sociales del Evangelio, sino también las de nuestra propia sociedad contemporánea. En nuestra propia sociedad contemporánea tenemos un entramado cultural, un mundo de significado que en cierto modo, y esto hay que ser consciente de ello, opacan, dificultan, limitan, transforman, modifican las condiciones para la fe. No es que la fe sea imposible en esta sociedad, pero sí que cuanto menos transforma y modifica la fe cristiana, tal y como se ha recibido en la escritura y en las tradiciones de pensamiento cristiano, y cuanto más como sociedad sí que dificulta tremendamente las condiciones para la fe. Esto nos llevaría tiempo a explicar, pero intentamos hacerlo en cada predicación y dar unas pinceladas para que entendamos ciertas claves, para que aquello que damos por sentado en nuestra cultura realmente seamos capaces de decodificarlo. Teólogos en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hablaban de la desmitificación del Evangelio. Se olvidaron de desmitificar nuestra propia cultura. Y cuando no lo hacemos así, cuando no somos conscientes de todos los condicionantes de nuestra propia cultura, al final acabamos absolutizando y acabamos secuestrando el Evangelio por parte de nuestra propia cultura. Eso es un trabajo arduo, difícil, por supuesto, pero para esto hacemos los pastores, los teólogos, para servir a la Iglesia, a la sociedad en su conjunto, para tenerse conciencia crítica de nuestra propia cultura. Y allí donde supone un obstáculo para las condiciones de la fe, poder quitarlos, poder ser conscientes de esas limitaciones. Como digo, cuando leemos este texto desde nuestras propias lentes culturales, leemos este relato como un relato de milagro, lo ponemos entre comillas. Aunque en realidad sería más apropiado decir que se trata de una señal o de un signo. Porque cuando pensamos en milagro, eso presupone una división moderna del mundo entre lo natural y lo sobrenatural. Un mundo natural que se rige por unas leyes de la naturaleza, que cuando se alteran o se rompen, pues estamos frente a un milagro. Se supone que el mundo natural tiene sus propias leyes que rigen de forma inmanente y cuando esas leyes se suspenden o se alteran, tenemos un milagro. Pero esa concepción es
una concepción moderna, a partir de una serie de desarrollos filosóficos de nuestra modernidad. Cuando hablo de modernidad hablamos de todos los desarrollos culturales y filosóficos, así por supuesto políticos y económicos, que se dan a partir del siglo XVIII en adelante, nuestra cultura occidental, pero que sobre todo se llegan a consolidar en el siglo XIX. A partir del racionalismo filosófico se nos enseñó que esa división de natural y sobrenatural, a partir de esa división, que lo sobrenatural no existe, que por lo tanto los milagros que responden a esa esfera tampoco, son pura ficción. Esto, como digo, es una construcción cultural de cómo asignamos sentido a nuestro mundo. Eso es lo que hace siempre la cultura, todas las culturas. Pero bajo ese entramado cultural, claro, se nos dificulta entender qué es lo que está pasando en el Evangelio, lo que se nos está contando, y al final se acaba relegando a la fe, a algo pues irracional o algo que entra en el campo de la ficción, del puro fideísmo. Fideísmo es simplemente que creemos por fe cosas que de otra forma serían irracionales. Pero como digo, todo eso es propio de nuestra cultura y nuestra cultura, como cualquier cultura, puede cambiarse y no debe absolutizarse. De nada sirve que en este entramado cultural los cristianos nos empeñemos en afirmar que sí, que los milagros existen y que lo que hizo Jesús demuestra que Él es divino, que es la estrategia que seguimos los cristianos dentro de esa definición de la realidad, de este entramado cultural que vivimos. Pero cuando hacemos esto, solo estamos asumiendo esa división entre lo natural y lo sobrenatural, que al final la postre acaba relegando la fe cristiana a la irrelevancia, a algo meramente privado, secundario, etcétera. Y lo que hay que decir es que no, que la Biblia nos enseña otra forma de pensamiento, otras referencias culturales, que no tienen por qué ser considerados peores, como se nos ha enseñado. Nuestra cultura es superior, moderna, etcétera, etcétera, porque es científica, técnica. No, 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 cuidado. Aquí hay muchos mitos que hay que desmitificar. Y que lo que intentamos explicar es cómo la Biblia piensa en otras coordenadas y que muchos elementos deben ser crítica a nuestra propia cultura. El Evangelio va siempre en ese entramado cultural necesariamente, porque el ser humano es un ser social y cultural. Muy bien, para el mundo de significado de la Biblia no hay una división entre lo natural y lo sobrenatural. No existe esa división. En la Biblia el mundo es creación de Dios. Y esto significa, por un lado, como hemos explicado otras veces, que el mundo no es divino, pero que Dios tampoco está ausente del mundo. Cuando esa división entre lo natural y lo sobrenatural moderna desaparece, tenemos otra concepción del mundo. El mundo ha sido creado por Dios, pero Dios no está ausente del mundo. Hay una distinción entre lo divino y lo humano, entre lo divino y la creación, pero no hay una separación entre ellos, como estipula nuestra cultura moderna, sino que son dos esferas que a menudo se solapan, y esto constantemente lo encontramos en la Escritura. La presencia de Dios en el mundo no es para la Biblia algo milagroso, sino es una realidad anhelada y salvadora salvífica. Allí donde Dios se hace presente, aunque sea de manera provisional, trastorna el mundo. Y esto lo encontramos una y otra vez en las páginas de la Biblia. Y es que la cultura moderna nos ciega para experimentar a Dios en el mundo. Esto es algo muy importante tener en cuenta y algo de lo que hay que ser consciente. Y por eso hay que desmitificar esta cultura moderna. Y eso es precisamente lo que el Evangelio de Juan nos está explicando, que aquella realidad de Dios que está encarnando Jesús está cambiando y transformando el mundo. Esta es la idea fundamental. En el prólogo del Evangelio vimos que Jesús es la palabra encarnada, que habita en tiendas entre los seres humanos. Esa palabra que se hace habitable en el mundo.
está hablando en clara alusión al templo y a la función que el templo cumplía. Pues lo que básicamente se está diciendo es: Jesús es la palabra encarnada que está trayendo la presencia de Dios en el mundo, y que de esta manera podemos ver la gloria del Padre. Cuando se habla de la gloria del Padre, se habla de la presencia de Dios, como nos dice el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan en su prólogo. Y esto es lo que está haciendo Jesús, trayéndonos la presencia de Dios en el mundo. Pero esto no es una mera presencia individualista, personalista, sino es personal, pero no es individualista. Significa que cuando Dios hace presente, ocurre su salvación. El mundo queda transformado. Esta es la idea que encontramos en las páginas de la Biblia, desde el principio hasta el final, de una y otra vez. El templo era el lugar donde la distinción entre Dios y su pueblo, entre lo divino y lo creado, se unen. Si hemos dicho que la creación no es Dios y el ser y lo humano, lo creado, no es lo mismo, sino que hay una distinción sin separación y que a veces se solapan esa doble realidad. En el templo es el lugar donde hay una comunión de esas dos realidades, entre Dios y su pueblo, entre donde la presencia de Dios se hace palpable. Y lo que nos dice el Evangelio de Juan en su prólogo es que Jesús, siendo la palabra encarnada de Dios, está ahora logrando o trayéndonos esa presencia de Dios entre nosotros. Lo que el templo suponía de forma provisional y de forma mediada y de forma pues pasajera, diríamos, está trayendo Jesús, porque es la palabra encarnada de Dios. La unión de la habitación de Dios con su pueblo. Y eso significa una transformación del mundo. Eso es lo que nos está contando que el Evangelio de Juan está ocurriendo. En Jesús, como decimos y afirmamos con el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo divino y lo humano se dan la mano en Jesús. En Jesús vemos la gloria del Padre, la presencia de Dios. Ya hemos explicado en esta temporada en suficientes ocasiones esa presencia de Dios en el templo. Llegó un momento que desapareció y no volvió como tal. Y ahora es Jesús el que está trayendo esta presencia de Dios para transformar el mundo. En Jesús se hace palpable la realidad salvífica, salvadora de Dios. Y por esta razón Jesús sustituye el templo, como veremos la semana que viene. Y eso es precisamente lo que nos narra al final del capítulo 1, versículos 49 y 51, que dice: Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta alusión a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre es una referencia al episodio en la escalera de Jacob en el Antiguo Testamento. Es decir, la realidad de Dios está irrumpiendo en su creación. Y sin embargo, ahora no es a través de un lugar especial, o sea, como el lugar que se llamaba Betel, en el que Jacob tuvo esta experiencia de Dios, ni tampoco es el templo, sino que ahora esta realidad divina, esta realidad de Dios que viene a irrumpir en el mundo, se lo hace a través de una persona, Jesús de Nazaret. Esto es lo que se nos está contando. Jesús, esta escalera o esta puerta, no en vano Jesús en el Evangelio de Juan
Yo soy la puerta, ¿no? Soy la, el, el vínculo entre la realidad de Dios y la creación, su creación, no como dos realidades separadas, sino como dos realidades distintas que algunas veces llegan a encontrarse. Esto es lo que nos está explicando. Efectivamente, la Biblia nos habla en otras coordenadas culturales, a las nuestras, pero por eso hay que ser conscientes, porque nuestra cultura, por toda su construcción, llevamos más de 200 años, precisamente nos ciega para ver esta realidad de Dios en el mundo. Esta es la cuestión importante a darse cuenta, y que esta construcción cultural de nuestra propia sociedad se puede cambiar, y es lo que hay que empezar a decodificar para entender no solamente la escritura, sino para poder percibir a Dios en el mundo de una forma distinta y nueva. Aquí, a través de Jesús, no solamente se apunta a que Dios exista allá en otra realidad, en otra esfera, que es como nosotros pensamos por nuestra propia cultura, nuestra propia mentalidad secular, diríamos, sino que la realidad de Dios viene a nosotros. Eso es lo que nos enseña la Escritura. La realidad de Dios, Dios mismo, de manera personal, viene a nosotros. Y viene a nosotros en la persona de Jesús. Sustituyendo a la ley y al templo, que eran formas provisionales de atraer esa presencia de Dios en el mundo. Y esa realidad de Dios que en Jesús viene a nosotros es para transformar al mundo, no para que el mundo siga siendo igual, sino para transformación del mundo. Eso es lo que nos cuenta la Escritura en su totalidad, y el Evangelio de Juan en particular. Y eso es lo que nos señalan estos 7 signos, 7 señales, que como una señal, sabemos, vamos por la carretera ya cada día menos porque tenemos los móviles con los GPS que nos guían, ¿no? Pero nos están señalando el camino de una realidad, otra que viene hacia nosotros, que es la realidad de Dios. Y eso es lo que hacen los siete signos, los que articula la primera mitad del Evangelio de Juan hacia esta realidad de la que nos está hablando. Estos signos nos indican lo que supone que Dios se haya encarnado en su palabra, en su Hijo, y habita entre nosotros, que es lo que nos ha dicho el Evangelio, el prólogo. ¿Y qué supone eso? La transformación del mundo. La transformación del mundo que va a consumarse en nuevos cielos y nueva tierra. Esto es de lo que nos está hablando la Escritura y el Evangelio. El relato que hemos leído nos dice que en esta boda pues, había allí seis tinajas de piedra. El vino se acaba y hay 6 tinajas de piedra, de las que dice utilizaban los judíos, porque está, digamos, hablando el Evangelio en un momento en el que la iglesia cristiana y la sinagoga ya hay un distanciamiento, para sus ritos purificatorios, con una capacidad de entre 70 y 100 litros cada una de esas tinajas. Eso es lo que nos dice el versículo 6 de este capítulo 2. Esos ritos de purificación servían para limpiar a las personas cuando éstas incurrían en las situaciones de impureza que marcaba la ley de Moisés. El pueblo de Israel en tiempos de Jesús estaba marcado por la ausencia de Dios. La presencia de Dios en el tiempo, hacía mucho tiempo que estaba ausente. Y lo que a través de una rigurosa observancia de la ley, se esperaba que Dios finalmente visitaría a su pueblo para su salvación. Esa es la gran expectativa escatológica que encontramos en el tiempo de Jesús, que está reflejada en los evangelios, en los evangelios. No es que los, vamos a llamar, judíos, pensaran que cumpliendo la ley se serían salvos, que es como muchas veces se ha interpretado desde el cristianismo pues al judaísmo de la época. No es así como ellos pensaban, ni como reflejan los textos, sino que el cumplimiento de la ley traería las condiciones adecuadas para que Dios volviera a visitar a su pueblo, que es lo que muchas veces encontramos en el Evangelio, para que Dios pudiera
volver a hacerse presente entre su pueblo y de esta manera, por pura gracia y misericordia, extendería su salvación a su pueblo y a todas las naciones. Eso es lo que ellos esperaban. Y estos ritos de purificación pues, servían precisamente para limpiar, para purificar, cuando se incurría una serie de impurezas que estaban prescritas por la ley de Moisés. La transformación de ese agua de la purificación en vino señala como signo que es que ese sistema de pureza que va a quedar transformado por una nueva realidad, la realidad que representa Jesús mismo con su sacrificio en la cruz. Y el vino representa precisamente, simbólicamente, su sangre, que es lo que también celebramos en esa Santa Cena, ¿no? Es ese banquete mesiánico que el Mesías está celebrando para celebrar esa nueva realidad de Dios que viene a nosotros para salvación de la creación. Y por eso esa es la conclusión que ofrece el versículo 11, este capítulo 2. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la primera señal, aquello que está señalando más allá de lo que de sí mismo. Eso es un signo. Es la primera señal que hizo Jesús para manifestar la gloria de él. Pero él no tiene una gloria propia, sino cuál es traer la gloria de Dios, la gloria del Padre. ¿Qué significa esto? Traer la presencia de Dios entre nosotros. Y eso es lo que lleva a los discípulos a creer en él, a percibir que efectivamente Dios está volviendo a visitar a su pueblo para transformación del mundo. La nueva vida de Dios, lo que en el resto de evangelios se conoce como el reino de Dios, en el evangelio de Juan habla de vida eterna, pero es lo equivalente al resto de evangelios que hablan del reino de Dios, y lo que en el conjunto del Nuevo Testamento se habla de nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Son tres realidades que son tres perspectivas distintas para hablar de lo mismo, aunque no son exactamente lo mismo, es decir, son como las distintas caras de esta realidad de Dios, ¿no? Pues esta nueva vida, esta vida eterna de la que nos habla el Evangelio de Juan, está irrumpiendo a través de Jesús y de sus palabras, sus acciones, o sus palabras, acciones, para que esa vida desbordante de Dios está llegando a Israel porque Dios está visitando a su pueblo. Estas son la manera en que el Evangelio nos está explicando quién es Jesús y lo que Jesús está haciendo. Hacernos comprender que en Jesús tenemos acceso a la realidad de Dios, que en Juan, como ya hemos dicho, se llama vida eterna, y que se presenta como esa vida que emana de la palabra encarnada que es Jesús, es el objetivo principal del Evangelio, como el propio Evangelio nos explica su final, en capítulo 20, versículos 30 al 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Veis que el evangelista ha hecho una selección de señales. Hoy hemos visto la primera señal en presencia de sus discípulos, sigue diciendo el texto, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que os deis cuenta que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio. Y lo importante que quiero que retengamos en este viaje que tenemos por delante, en este nuevo año, es que esa vida no es solo una vida para el más allá después de la muerte, sino que esa vida ha comenzado ya con la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es lo que nos está diciendo el Evangelio. Nosotros tenemos acceso a esa vida por medio de la fe en Jesús, como nos hemos leído, ¿no? Y como participantes del pueblo de Dios. Esa vida implica encarnar la vocación que hemos recibido en Cristo. En Cristo hemos recibido una vocación de ser llamados por Dios en Él. ¿Para qué? Para
reflejar la imagen y semejanza de Dios en el mundo, igual que Cristo reflejó la imagen y semejanza del Padre en el mundo. El poder del pecado, ¿no?, ha trastornado ese ser imagen y semejanza de Dios, porque hemos dejado de adorar a Dios para adorarnos a nosotros mismos o adorar otras realidades humanas o suprahumanas del mundo. Y eso oscurece el poder ser ese reflejo de la imagen y semejanza de Dios en el mundo. Pero en Cristo, estando unidos a Él, podemos reflejar esa vocación con la que hemos sido creados, para reflejar esa imagen y semejanza de Dios en el mundo. Sin embargo, esa vida no se construye con un mero cumplimiento de un código moral o de normas. Y esto en el Evangelio lo tenemos muy claramente. La fe cristiana no debería reducirse a un mero moralismo ni tampoco un legalismo. Sé que muchas personas les da seguridad en este mundo, esta sociedad convulsa, pluralista y por lo tanto hasta cierto punto relativista, en el que tener un código moral estricto nos da seguridad. El que nos digan, tienes que levantarte por la mañana y hacer esto, esto y esto y esto, esa rutinización de la vida que necesitamos para vivir y que las normas nos facilitan, muchas personas dan seguridad. Pero la norma no puede codificar todas las circunstancias por las que tenemos que pasar nuestra vida. Esa dificultad de la norma la tenemos en la propia escritura, en el propio desarrollo de la Biblia en su conjunto, en su tensión narrativa, en la que la ley de Moisés, como lo dice Pablo, fue ese ayo, ese pedagogo, esa ayuda que nos lleva a Cristo, pero en sí mismo es incapaz de hacer posible lo que promete, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura va cambiando y las normas necesitan de ir también cambiando. Estaba la ley moral, la ley escrita de Moisés, y después estaba la ley oral que venía a completar, a adaptar aquella ley mosaica porque iba cambiando. Y esta tensión es la que encontramos siempre en las normas. Las normas son importantes, a cierto punto son necesarias, pero la realidad humana va cambiando y por lo tanto las normas a veces necesitan de ir reinterpretándose y cambiando también. Esta tensión es la que encontramos y es la que Jesús resuelve, porque la fe cristiana significa relación con Cristo, la fe en Cristo, la fidelidad que Cristo ha tenido con el Padre, y nosotros descansamos en eso. Por lo tanto, la fe cristiana es estar unido a Cristo mediante la confianza en Él, la dependencia en Él, el ser fieles a Dios mediante las formas de vida del reino de Dios. La realidad de Dios que rompe nosotros, llamamos vida eterna, llamamos reino de Dios, nueva creación, produce una vida, unas formas de vida. Cierto que como pueblo de Dios debemos tener unas formas de vida acorde a aquello que creemos, pero no... la importancia no reside en la norma en sí mismo, ni en el cumplimiento en sí mismo, ni la obediencia en sí mismo, sino la de estar unidos a Cristo como pueblo de Dios. Decimos que Cristo sustituyó el templo, que ahora Cristo con su presencia y con su cuerpo, con su encarnación, nos trae la presencia de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios como cuerpo de Cristo, que hacemos presente a Dios en el mundo. Pero no por nosotros mismos, sino por nuestra vinculación con Cristo. Este es el orden. ¿Podemos actuar de una determinada manera en el mundo?
porque hemos comprendido el verdadero significado del mundo. El verdadero significado del mundo es esta realidad de Dios que Cristo trae a nosotros en su propia persona. La Iglesia hoy está siendo colonizada por las guerras culturales y por la polarización política de nuestra sociedad. Ahí, pues, tenemos los mismos partidos, diríamos, ¿no? Como allí en la Iglesia de Corinto había partidos, pues en la Iglesia hoy también hay partidos o partidismos, porque hemos perdido la única vocación de Cristo en nosotros. Como pueblo de Dios estamos llamados a una vocación más excelente, que es la vocación de Cristo. Esta vida, la vida eterna, que comienza ya en la resurrección, en la muerte y la resurrección de Cristo, a la que somos llamados como pueblo de Dios, es una vida a imagen y semejanza de Dios en Cristo, y que es una representa, o eso significa y supone una vida de fe y de fidelidad a Dios, a esa vocación que hemos recibido en Cristo. Una vida que busca la justicia. La justicia de Dios es esa justicia transformadora, que no deja el mundo como lo encuentra. Pues también como se nos dice en el Evangelio, debemos buscar la justicia de Dios. Una vida que refleje la belleza de la creación. Dios ha creado un mundo lleno de belleza. Los cristianos modernos hemos olvidado precisamente la belleza de la creación y la necesaria recreación y reflejo de esa belleza de la creación también en nuestra propia vida. Eso lo haremos otro día. Una vida de adoración y de oración. Cuando descubrimos que Dios irrumpe en Cristo en nuestro mundo, pues entonces surge de nosotros necesariamente la alabanza, la adoración, la oración en nuestra vida. Y, como digo, nuestra cultura moderna dificulta precisamente con su construcción esta vida de alabanza, de oración constante. Hay una vida de crecimiento y de creatividad. El cristiano no está llamado a estar pasivo ni siempre igual, pero una vida de crecimiento y creatividad significa que cada uno recibe una vocación distinta. Todos hemos recibido la vocación de ser imagen y semejanza de Dios en Cristo, pero estamos llamados a hacer cosas distintas cada uno. No somos clones, ni del pastor, ni de un modelo que nos pongan. Cada uno somos distintos y podemos recibir concreciones distintas de esa vocación de ser imagen y semejanza de Dios. Y cada uno debe encontrar también a qué es llamado. No tiene por qué el pastor estar diciendo a cada uno lo que tiene que hacer. Debemos encontrar como cuerpo de Cristo cada uno nuestro lugar. Una vida que sustituye la norma por la guía del Espíritu, como tantas veces nos hablará Pablo. Una vida en la que el miedo, el egoísmo, la desesperanza, y cuánto de miedo, egoísmo y desesperanza estamos viendo y está poniendo esta pandemia en primer plano en nuestra sociedad, son sustituidos por la fe, la esperanza y el amor, y no porque cumplamos una norma o nos adaptemos a unas normas morales, sino porque nuestra vida tiene que estar inundada por la realidad de Dios, el Espíritu Santo, nuestra vida, y guiados por ahí. Todas esas cosas las queremos ir hablando más despacio en esta temporada, en este año. Y por último, una vida que participa del reino y de la nueva creación como pueblo de Dios. Confundimos, en nuestra sociedad hemos confundido el ser persona con el ser individualista. Hay un proceso de individuación en la escritura, pero no hay un individualismo en la escritura. De esto hablaremos también más detalladamente. Dejamos todo aquí, un poquito en abierto, en suspenso, ¿no? Pero básicamente la idea que nos quedamos hoy es precisamente Cristo.
nos está trayendo la vida de Dios a nosotros. Y esa vida tiene una serie de formas que son las que vamos descubriendo en el Evangelio, en Cristo mismo. Y la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe encarna, no como un cumplimiento de normas, como una obediencia ciega, sino como fidelidad, como respuesta, como diríamos, la vida que emana de esa actitud de fe y confianza en Él. A esto nos invita el Evangelio a descubrir que nuestra vida sea una vida más plena, más rica, llena de más matices. Nuestra sociedad tiende a la homogeneización y a cegarnos, ¿no?, esta vida de Dios. Invitamos a todos los que nos veis, nos escucháis, a que nos unáis a nosotros a participar, a descubrir esta vida rica que tenemos en Cristo como pueblo de Dios, y que el Evangelio nos narra, nos cuenta y nos hace partícipes. Esa es la invitación que hacemos a todos. Esperemos que el Señor nos ayude a todos a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Escritura, de poder descubrir un poquito más cada día esta vida que tenemos en Él. Que así sea. Amén.